señores profesionales. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Freire. Como ya en anteriores clases hemos dado lo que es el control prenatal y el control prenatal de alto riesgo, ahora me han asignado la parte de hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo. Vamos a ver nosotros este tema muy importante en lo que es la obstetricia de alto riesgo. Vamos a darnos cuenta que también está en la parte de lo que es manejo de la clave roja o hemorragia obstétrica en lo que es el Ministerio de Salud Pública, que vamos a ver en talleres, vamos a tener clases prácticas, pero también vamos a tener lo que es clases teóricas. Para comenzar esto, la hemorragia obstétrica de la segunda mitad del embarazo, algunos libros lo toman desde las 20 semanas, otros desde las 22 semanas. Hay diferentes conceptos, pero lo importante es que nosotros tenemos que diferenciar las patologías que pueden provocar esto de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar diciendo que las hemorragias de la segunda mitad del embarazo corresponden al 5% de los embarazos mayores a 22 semanas. La gravedad y la evolución depende de la causa de la entidad del sangrado, ¿no es cierto? Segundo, representa el 80% de estos sangrados es de origen placentario y el 10% son de procesos benignos, ¿sí? O malignos del tracto genital inferior, y un 10%, como ustedes ven aquí, son de causa desconocida. Entonces, vemos que la etiología de estas hemorragias de la segunda mitad del embarazo, el 80% se lleva el origen placentario. Entonces nosotros tenemos que pensar en lo más común. ¿Y cuáles son las patologías más comunes? Y eso es lo que vamos a describir ahora. Ustedes como atención primaria en salud y también como profesionales de la salud, ya dependiendo el nivel de atención y también teniendo los recursos que nosotros tenemos tanto en los subcentros, centros de salud o lo que es en los hospitales, vamos a hacer un diagnóstico adecuado. Vamos a ver aquí una serie de patologías que van a provocar la hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Como ustedes ven aquí, tenemos la placenta previa como primera etiología, el desprendimiento placentario o el abrupto placentario, ruptura de un seno marginal, ya vamos a ir describiendo, basa previa, anomalías placentarias como la placenta circunvalada, la placenta subcenturiata o lóbulos accesorios, la placenta membranácea. Tenemos también que puede entrar dentro del parto pretérmino, causas desconocidas, ¿sí? Que más o menos se ve relacionada con grados menores de separación placentaria. Vamos a irlo desarrollando. Tenemos causas incidentales, como pólipos cervicales, infección, una infección a nivel cervical, una cervicitis, varices genitales. Eso es muy importante también investigar la parte genital de la paciente, traumatismos genitales y cáncer de cuello uterino. Aquí les mandé, por favor. Ya, gracias. Ya, apaguemos por favor los micrófonos. Vamos a, bueno, comencemos de nuevo. Esta lista de aquí, que yo les presento de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, es una lista muy rápida de lo que ustedes deben pensar, pero aquí, como ven ustedes, yo les resalté en la primera placenta previa o desprendimiento placentario. Es una de las causas más comunes que nosotros tenemos dentro de las hemorragias. Por lo tanto, y como yo les dije al inicio, el 80% es de causa placentaria. Entonces tenemos que investigar estas patologías. En lo que ya es la placenta previa, vamos a ver que
que su crecimiento y desarrollo alcanza totalmente o parcialmente en el segmento uterino inferior y se antepone a la presentación fetal, es decir que si tenemos una placenta previa, vamos a tener presentaciones fetales anómalas, ¿no es cierto? Podemos tener un bebé que esté oblicuo, que esté transverso, que esté en pelviano. Es muy frecuente encontrar esto. Su frecuencia, gracias a Dios, es muy baja, ¿no? De 0,2 a 0,4% de todos los embarazos. Y se debe también puede darse en embarazos múltiples, en las múltiples de un 85%, en gestaciones muy seguidas, gestantes añosas, o tras infecciones uterinas o cirugías uterinas previas. Alguna de estas causas podría ser, por lo tanto, tenemos que investigar nosotros esto. En lo que es la placenta previa, vamos a tener unas diversas clasificaciones, ¿no? Aquí les voy a presentar una clasificación, pero dicen placenta de inserción baja, marginal, placenta previa oclusiva total, pero aquí les mando una clasificación que dice lateral, la marginal, o tenemos una central que es centrocéntrica o la centroexcéntrica. Esto vamos a irlo desarrollando, pero ustedes aquí ven en la primera imagen, si ven mi puntero, ¿no? ¿Si ven el puntero cuando yo hago? No. Bueno, No, listo. Bueno, gracias. En la primera imagen nosotros vemos una placenta de inserción baja que tiene que estar a 2 centímetros. Se habla de una placenta de inserción baja cuando está a 2 centímetros del orificio cervical interno. También nosotros vemos acá en la segunda imagen una placenta previa parcial cuando no ocluye totalmente al orificio cervical interno y una placenta previa oclusiva total cuando la placenta cubre totalmente el orificio cervical interno. Entonces, esto es muy importante porque el sangrado va a variar, vamos a ver diferentes etiologías clínicas. Continuando, está cargándose las diapositivas. Aquí en este dibujo, en este gráfico, vamos a ver de una forma esquemática en su parte superior y en la parte inferior cómo sería con el feto. Tenemos una placenta de inserción normal que es fúndica, sí, lo más común, y vemos que el polo inferior rocefálico está en contacto con el orificio cervical interno, es decir, no se interpone ninguna placenta. En la segunda imagen, placenta de inserción baja, que está a 2 centímetros del orificio cervical interno, y aquí en la parte superior vemos esquemáticamente. Igual para reforzar un poquito la placenta previa inserción, lo que es ya marginal, oclusiva total, como en la tercera imagen y cuarta imagen. La placenta previa es una de las causas, como les decía, bueno, las causas placentarias, más del 80% de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, pero nosotros tenemos una clínica específica. La clínica específica de la hemorragia puede iniciar desde la semana 28 a 32, pero hay casos excepcionales, pueden presentarse desde las 20 semanas a las 22 semanas. Les comento algo como una anécdota. Tuvimos un caso reciente de una paciente cuarta cesárea, mejor dicho, estaba gestas previas 3 con 3 cesáreas y actualmente cursaba un embarazo de 22 semanas. La señora llegó totalmente con una hemorragia de la segunda mitad, se le hizo la ecografía, tenía una placenta previa.
llegó con shock hipovolémico, el sangrado era una sangre roja rutilante, y no tenía dolor ni nada por el estilo, tenía un sangrado abundante, em, y tenemos que ahí valorar muchas cosas, ¿no? Ahí posiblemente tenía ya, cuando ya se hizo una cirugía, la paciente también tuvimos una placenta pércreta, terminó con una resección de la parte de la vejiga. Entonces son complicaciones que se dan, ¿no? Por cirugías previas, pero también es causa de una hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Em, Vamos a ver que esta clínica de la placenta previa, como ustedes ven al inicio, eh, hay también repetición de la hemorragia en intervalos variables. Nos han llegado muchas veces las pacientes transferidas, o ustedes también cuando tienen en el caso suyo, tenemos pacientes que sangran, tienen un sangrado escaso, pero posteriormente este sangrado desaparece, cambia de características, ¿no? Es de un sangrado rojo rutilante, pasa a ser un sangrado de lo que es achocolatado, oscuro, pero con la evolución, ¿no es cierto?, de la patología y nosotros ya confirmando. Pero a veces esta hemorragia puede darse en intervalos. Por ejemplo, nos llega a las 24 semanas, después a las 28, a las 32, o sea, pero si la, pero si la paciente, pero si la paciente llega con un sangrado activo y este sangrado para un momento y después continúa el sangrado y continúa el sangrado, o sea, tenemos que ver, nosotros valorar a esta paciente y terminar el embarazo lo más pronto, dependiendo la clínica. Hemorragias más precoces se dan en las placentas previas centrales, céntricas, es decir, las oclusivas totales, en donde ya hay mayor sangrado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta mucho esto. Pueden conducir a la anemia, claro, pueden estar sangrando a repetición y no se dan cuenta en este momento que pueden provocar una anemia. Características de la hemorragia es muy importante. Como les decía, es un sangrado rojo rutilante, pueden provocar anemia, el útero totalmente está blando, no sensible, no doloroso, es decir, no hay una irritabilidad al momento de la palpación del útero, que es otra patología. Ya vamos a ver un cuadro que distingue a las dos con el desprendimiento. La auscultación fetal es positiva o un monitoreo reactivo. Frecuentes las presentaciones anómalas, como les decía, si está la placenta eh, ahí tapando lo que es el orificio cervical interno, estamos frente a podemos tener una variación de lo que es la presentación, transversos, oblicuos, pelvianos, varía bastante. Generalmente hay ausencia de dinámica uterina. Exploración vaginal está contraindicada. Eventualmente la especuloscopía. Bueno, esto es, si ustedes ven a una mujer sangrando y nosotros necesitamos hacer una valoración, tenemos que ser muy cautelosos, ¿no es cierto? Un tacto vaginal, o sea, con mucha cautela, podría ser una especuloscopía, también podría ser una ecografía, también, dependiendo de las características de la paciente. Pero importante primero tener una buena anamnesis, recalco en lo que es el control prenatal, en todo lo que son los factores de riesgo, y sobre todo una buena anamnesis de la paciente cuando nos llegue para ver si concluimos o no el examen. Ecografía abdominal vaginal, importante, ¿no es cierto? Es la que nos va a dar el diagnóstico. Todos los profesionales de la salud podemos seguir cursos o podemos capacitarnos en lo que es la ecografía básica obstétrica y podemos hacer una ecografía si tenemos en nuestros centros de salud, que sería un diagnóstico muy importante y también podríamos hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una paciente. ¿Por qué razón les digo esto? Porque
tenemos que hacer el diagnóstico muy rápido de estas patologías. Como ustedes ven aquí, vamos a mostrar algunas imágenes ecográficas. Aquí vemos una placenta oclusiva total y una placenta que está aquí en el orificio cervical. Aquí vemos la placenta, ahí está representado con la letra P. El OSI significa orificio cervical interno, ¿sí? Y C, el cervix. Entonces, nosotros tenemos que ver que la primera imagen no está ocluyendo totalmente el orificio cervical interno, mientras que en la segunda imagen nosotros podemos ver que la placenta es una placenta previa oclusiva total, en donde está tapando, cubriendo, ocluyendo todo el orificio cervical interno. Aquí vemos también otras imágenes un poquito más esquemático para que ustedes puedan entender. En la parte de lo que es ya ecografía, vemos aquí está en la primera imagen, una placenta previa oclusiva total. Vemos el cervix que está totalmente, vemos que está delineado con una línea verde. Y aquí está la placenta que está ocluyendo totalmente el orificio cervical interno. También en la segunda y tercera imagen está representado donde ustedes pueden ver una placenta previa marginal que está en el borde del orificio cervical interno eh, y que son causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Vamos a cargar la siguiente diapositiva. Es importante, si tenemos el ecógrafo, podernos capacitar en hacer una ecografía transvaginal. La ecografía pélvica para diagnóstico de placenta previa es bueno en manos experimentadas, pero el gol estándar es más por la parte de vía vaginal, transvaginal. El pronóstico de la placenta previa, de las placentas previas, depende de la intensidad de la hemorragia y también de si es oclusiva total, si es parcial, eh, si es marginal, si es de inserción baja, dependiendo su clasificación, pero depende también de su hemorragia, ¿no es cierto? Hay pacientes que dicen, sí, doctorcito, sangré un poquito, manché una toalla. Otros pacientes, sí, doctor, me bajó un coágulo grande a nivel, sentí a nivel vaginal, bajó un coágulo grande, manché, me pasó al pantalón, me desmayé, o simplemente llegan ya con choque hipovolémico al hospital. Depende de la intensidad, no podemos hablar, pero lo único que les puedo recomendar a ustedes, compañeros profesionales, es que si ustedes ven una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, es una hemorragia obstétrica. En definitiva, yo creo que toda mujer embarazada que sangra es es un embarazo de alto riesgo, primero, y segundo, nosotros necesitamos tomar en cuenta a esa paciente. ¿Qué nos ha pasado? Y aprovechando esto, ¿qué nos ha pasado en los subcentros de salud, en los centros de salud? Doctor, sí me fui al centro, vienen con abortos, vienen con desprendimientos placentarios o con problemas con sangrados. ¿Qué le pasó? Y dice, doctor, me fui al subcentro, pero me dijeron que ese sangradito era normal, ya me iba a pasar y todo. Y ya no atendían, el doctor estaba ya cerrando el subcentro, ya no me quisieron atender, me dijeron que vaya al hospital. O sea, no, no, no. Yo creo que ahí en esto, si nosotros queremos reducir la mortalidad materno-neonatal, es de ponernos la mano en el corazón y decir, ese momento vamos a evaluar a la paciente y tenemos las ambulancias, viene el del 911 y trasladamos inmediatamente a esa paciente para que sea valorada más específicamente en un nivel superior, ¿no es cierto? Y así podemos evitar cualquier complicación. Eh, el pronóstico fetal, tenemos que el pronóstico fetal se da para una mortalidad de el 5%.
cuando existe una placenta previa, el pronóstico materno, mortalidad menos del 1%, ¿sí? Frecuentes distocias dinámicas, eh, atonías, frecuentes hemorragias en el alumbramiento, las, tenemos algunas complicaciones. El tratamiento depende, como les decía, de la intensidad de la hemorragia, de la edad gestacional, de la variedad de la placenta previa, estados materno y fetal. No puedo decirles exactamente cuál es el tratamiento, pero cuando nosotros vemos ya una hemorragia y sospechamos ya una paciente que está sangrando, o sea, inmediatamente ya según lo que es el Ministerio de Salud Pública, activamos lo que es la clave roja, ¿no es cierto? Clave roja, no hay vuelta que dar, es una paciente obstétrica de alto riesgo que debe ser transferida a un hospital de mayor complejidad. Y si estamos en ese hospital de mayor complejidad, o sea, vamos a tomar en cuenta, como dice aquí, la intensidad de la hemorragia, si hacemos un manejo agresivo o expectante, porque no, se imaginan, tenemos un embarazo de 27, 28 semanas, no es lo mismo que tengamos ya un embarazo de 36, 37 semanas, ¿no? Tenemos que ver también la viabilidad de estos neonatos. No puede ser el mismo el tratamiento, la variedad. Si decidimos hacer un parto por cesárea, un parto vaginal, y si tenemos monitorizada esa paciente, dependiendo la variedad de la placenta previa, los estados materno y fetal, ¿sí? También ver si está, cómo está la hemodinamia de la madre, cómo está cómo está la vitalidad de ese feto, viendo con un monitoreo fetal, una buena ecografía, un perfil biofísico, una flujometría Doppler, dependiendo la edad gestacional y el estado materno, si le vemos a la paciente que ha tenido un sangrado bastante profuso en su casa, le vemos pálida, le hacemos una biometría hemática, podemos hacerle una gasometría, o sea, tenemos una variedad de exámenes y de tratamientos que podemos hacer a las pacientes, pero todo depende de lo que les estoy indicando en esta diapositiva. Así que tenemos que estar muy atentos frente a la clínica de la pacientita. Como ustedes ven aquí en esta diapositiva, el diagnóstico precoz nos ayuda a que la paciente no se agrave. Entonces, por eso es importante el control prenatal, el seguimiento de esta paciente, los antecedentes, como al inicio les dije, muchos hijos, antecedentes de cicatrices uterinas, de infecciones y todos los factores de riesgo que nos ayuda a una placenta previa de diferente tipo. Nosotros podemos ya prepararnos con esta paciente. Informarle primero a la paciente: señora, usted tiene este riesgo de tener una placenta previa. ¿Por qué razón? Porque usted tiene una cesárea anterior y esta placenta previa puede estar anterior, y hasta hacerle unos gráficos, dibujos, e indicarle que puede haber una inserción anómala de la placenta, que pueda tener un acretismo, un incretismo, un percretismo, y eso nos va a complicar mucho el embarazo. Por lo tanto, nosotros como atención primaria en salud, si ustedes ven, podemos referir a una paciente, pero también nosotros podemos evitar muchas cosas. Control por ecografía abdominal, si vemos que ya tuvo un sangrado y está de 33 semanas, eh, hacer maduración pulmonar, ingresar al hospital dependiendo de las características, y si ya tenemos un embarazo de 35, 36, 37 semanas, maduración previa, que viene con un sangrado a repetición y no mejora, o sea, ¿qué esperamos? Hacemos una cesárea electiva dependiendo de las características. Bueno, aquí yo les he puesto algunas cosas, puntos muy importantes en lo que es el tratamiento de la placenta previa.
Cuando la hemorragia es escasa, moderada y es de menos de 34, 36 semanas, en el que se da en un 80% de los casos, ¿qué podemos hacer con estas pacientes? Reposo absoluto, preparar sangre y una analítica general. Podemos hacer transfusión, maduración pulmonar, dependiendo de la edad gestacional. Si la cardiotocografía hay dinámica, hacer tocólisis. Pero si está sangrando, un sangrado abundante y hacer tocólisis es algo absurdo, ¿no es cierto? Tenemos que terminar el embarazo, pero si vemos que ya ha disminuido el sangrado o ha pasado el sangrado y continúa, o sea, podemos, y si es un embarazo muy temprano, o mejor dicho, que nos dé un feto muy prematuro extremo, tenemos que buscar todas las soluciones, pero esto en un hospital ya de segundo tercer, o tercer nivel. Control ecográfico, muy importante para hacer un diagnóstico adecuado y hacer una cesárea si la hemorragia persiste, es repetitiva o amenazante con la vida de la paciente. Pero podemos tener una actitud expectante si se de la sintomatología, sobre todo la hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, depende mucho de la edad gestacional. Cuando ya pasa de las 34 semanas, porque la antes era las menos de 34 semanas, ¿no? El tratamiento es diferente en algunas cosas. Si es posible, la actitud expectante, o sea, doctor, sí me bajó una manchita de sangre, le hacemos la ecografía y vemos una placenta previa oclusiva total, parcial, marginal, la inserción baja y tiene 34 semanas, la paciente estable, no tiene anemia, no tiene nada, o sea, podemos hacer maduración pulmonar expectante y si mejora, a la casa, con signos de alarma, ¿no es cierto? Pero si tenemos una paciente que ya viene una placenta previa central con un sangrado activo, no mejora, se complica, nosotros, perdón, eh, algunos activaron el micrófono, ahora sí. Si tenemos alguna hemorragias que son escasa, como les decía, entre 34 y 36 semanas, podemos hacer un manejo expectante, pero si ya hay un sangrado activo, todo, tenemos que terminar el embarazo. Eh, Se dice que las placentas de inserción baja, dependiendo, puede darse un parto, ¿no? Un parto vaginal. Podemos hacer una amioresis, colocar oxitocina si el cervix es favorable, dependiendo la dilatación y todo esto, en casos muy seleccionados, pero siempre teniendo un equipo las 24 horas para entrar a una cesárea de emergencia. Por ejemplo, en nuestro hospital al lado está la labor de parto y a unos pocos pasos está un quirófano, entonces, en esos casos. Pero si ustedes se encuentran en un hospital básico, que no hay anestesiólogo y todo, y querer hacer estas cosas, en centros de salud, conociendo ya si existe una placenta previa, fuera algo absurdo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver las características. Y si la hemorragia es intensa, independiente de la edad gestacional, hay que terminar el embarazo. No hay vuelta que dar, o sea, no lo piensen dos veces. Hay que terminar el embarazo. Y si nos encontramos en un hospital, pasa a cesárea de emergencia y si se encuentra en un centro de salud o subcentro de salud, activamos clave roja. Esa paciente es transferida inmediatamente ya con todo lo que conlleva la clave roja. Un, un un momentito, por favor.
Bueno, continuando con lo que es un poquito la, hablando de esto de la placenta previa, vamos a ver aquí que no pasa, pero que si la ya, eso es una placenta previa central, el tratamiento es cesárea. Así más o menos les hice un esquema para que ustedes puedan ir viendo. Vamos a esperar un momentito. Listo. Continuando, aquí vemos una imagen eh, en donde están las diferentes tipos de placenta previas oclusiva total, la marginal o la parcial y lo que es la de inserción baja. Eh, Esto es algo que les puede servir, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una placenta generalmente, como les decía, la oclusiva total, la marginal y lo que es la parcial, cesárea. No hay vuelta a quedar. Esto no podemos negarnos, tenemos que hacer una cesárea de emergencia. Pero la placenta de inserción baja, que está a 2 centímetros del orificio cervical interno, puede puede darse un parto vaginal, pero con todas las medidas que les decía antes. Esto en lo que se refiere a la primera causa de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Ahora vamos a lo que es el desprendimiento placentario. El concepto muy claro. Un síndrome hemorrágico, consecuencia del desprendimiento total o parcial de la placenta normalmente inserta, o el desprendimiento placentario de la placenta norma inserta sucede después de las 20 semanas de gestación y antes del alumbramiento, ¿no es cierto? Porque ya si fuera el alumbramiento es normal que se desprenda, pero nosotros vamos a tomar en cuenta es el desprendimiento, se despega la placenta del útero, se origina un hematoma retroplacentario y eso es lo que va a provocar muchas cosas. Como ustedes ven aquí en las imágenes, el desprendimiento placentario eh, es bastante complejo este cuadro, porque ustedes ven aquí en las imágenes, en la primera imagen vemos un desprendimiento placentario en donde hay una hemorragia externa, ¿sí? Eh, en el segundo tenemos una hemorragia que es oculta, está detrás de la placenta y son muy difíciles de diagnosticar. Aquí vemos otra imagen en el segundo, en el gráfico de abajo, que son hemorragias que nosotros podemos ver o no ver. Pero ahí viene la clínica. Y ustedes aquí van a ver que según el tamaño del desprendimiento placentario es la gravedad del cuadro. Y aquí vienen diferentes cosas. Por lo tanto, la primera causa, perdón, esto se da en el 0.8% de las gestaciones. Hay formas leves y severas. Y la clínica va a depender mucho de lo que es el desprendimiento, ¿no es cierto? Por suerte se da en el 0.8% de las gestaciones. Hay formas leves que decimos asintomáticas, que vienen estos desprendimientos, que es el 1%, y las formas severas, el 0.4%. La clínica es evidente, ojo, aquí es importante, en una sobre 250 gestaciones, y los casos graves en 1 en 1000 gestaciones.
Hemos tenido desprendimientos que estamos operando cesáreas y hemos visto, ha estado desprendida la placenta, ¿qué pasó? Y esas son las consecuencias. Porque se murió ese guagua, porque se complicó la mamá o algo. Y ahí viene el problema. La etiología, como ustedes ven aquí, es un trauma externo. Podemos tener un trauma externo, accidentes, polidramnios, ¿no es cierto? Ruptura de membranas, hay un polidramnios, puede haber un desprendimiento. Eh, en embarazos múltiples, sale el bebé, se comienza a contraer el útero y hay desprendimiento de la segunda placenta, ¿no es cierto? Cordón corto también, y cuando se hacen versiones externas, ya dependiendo de la versión externa según las indicaciones. Factores vasculares, aferentes, deferentes, síndrome de compresión de la cava, y bueno, y aquí nosotros tenemos la clave azul, ¿no es cierto? Trastornos hipertensivos del embarazo, que una de las primeras causas es la preeclampsia, que es muy frecuente acá en la provincia de Chimborazo. Yo creo que a nivel país, pero en Riobamba tenemos muchas claves azules. La multiparidad, factores nutricionales, déficit de folatos, tabaquismo, cocaína, alcoholismo, eh, idiopáticos en un 50-60%. Entonces, Sí, creo que, deja, no, ya voy a buscar. estamos con una, un porcentaje muy alto de lo que es la parte de lo que es idiopáticos. Así que tenemos que tomar muy en cuenta nosotros lo que son estas etiologías de lo que es del trastorno del abrupto placentario o desprendimiento placentario. En nuestro medio más lo de la preeclampsia. Listo, aquí tenemos algunas imágenes de lo que es aquí ya en la parte de anatomía patológica, vemos aquí algunos casos de hematomas, de desprendimientos, ¿sí? Así vamos a encontrar cuando uno se hace el alumbramiento, vamos a ver zonas con coágulos a nivel de la placenta, en donde están ya estas imágenes. Y es muy interesante investigar, por siempre hay que investigar la placenta. Y cuando tengan esto y, por ejemplo, se relaciona a una muerte, a un óbito fetal o una muerte materna o lo que sea, ustedes tienen que mandar a esto para anatomía patológica para que tengan un sustento legal también. Pero el desprendimiento placentario no es que solo se desprende la placenta y ya, y ahí quedó. Nosotros tomemos en cuenta que cuando es un desprendimiento placentario con una hemorragia externa, eh, puede ser muy grave, ¿no? Pero cuando es una hemorragia no evidente y tenemos los otros signos y síntomas de lo que es el desprendimiento placentario que vamos a ver más adelante, se dan estos trastornos, el famoso útero de Cuvalier. Como ustedes ven aquí esquemáticamente en la imagen, eh, vemos un infiltrado a nivel uterino, pero también acá tenemos una pieza anatómica al lado derecho, en donde hay un infiltrado hemático hacia el miometrio y se produce una destrucción de toda la parte del miometrio con esta infiltración y el útero no llega a contraerse, dependiendo del grado de infiltración que tenga, ¿no es cierto? Hemos visto algunos casos que sobrepasa el 50% de infiltración. Dicen que ya debería
realizarse una histerectomía obstétrica, pero hemos visto que sí se han salvado algunos úteros a nivel con infiltraciones tan avanzadas. Por lo tanto, depende también las características de esta paciente, ¿no? Si vemos que es una paciente con 4 o 5 hijos, no estoy en contra que tengan tantos hijos, pero, o sea, tenemos que ver, ¿no? Las características. Esta paciente ya tiene 4 o 5 hijos, este bebé nació vivo, tiene un útero de Cuvalier infiltrado al 50%, está con una clave roja, sangrado, una hemorragia de 1500, 2000, o sea, más fácil, nosotros hacemos una histerectomía obstétrica, se acabó. Pero si tenemos una paciente, como una vez me pasó a mí tuvimos un caso muy especial, una chica de 17 años, con un óbito fetal, desprendimiento placentario, útero de Cuvalier del 40%. Tuvimos que decidir, pero hicimos suturas hemostáticas, utilizamos todos los uterotónicos, medicamentos, todo. Gracias a Dios, este útero pudo contraerse, ¿no? Salvamos. Es decir, tenemos que ver también las características de la paciente. Esto ya es una emergencia muy grande en la parte obstétrica. Aquí vemos algo más esquemático, que se da un desprendimiento placentario y se va haciendo una infiltración hemática hacia el miometrio y el útero se vuelve violáceo, negruzco. Y esto útero, cuando ya hay esta infiltración, ya las fibras no tienen una buena contracción, por lo tanto producen hemorragias obstétricas. Los grados de desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Tenemos el grado 0, asintomático, el grado 1, leve, grado 2, moderado, y el grado 3, grave. Ahí habla sobre lo que es la mortalidad de cuando es grado 0, la mortalidad fetal aumentada. El grado 1 es leve, menos del 30%. Tenemos signos de hipertonía ligera, ausencia de coagulopatía en la madre. Tenemos un feto vivo. Eh, Puede haber cambios en el monitoreo, una categoría 2 o uno no reactivo, y la mortalidad fetal es aumentada. El grado 2 moderado, menos del 50%, también, pero con signos de hipoxia. Puede haber muerte fetal en un 30%, y también afectación materna evidente. Puede que la paciente esté con algunos síntomas, pero sin shock. Y el grado 3 ya cuando el desprendimiento es más del 50% y ya hay una muerte fetal o materna, también puede estar la paciente chocada. Hay tetania uterina, el abdomen está totalmente doloroso y el feto ya está muerto. El diagnóstico clínica. Aquí está una imagen más esquemática en donde vemos ahí un desprendimiento placentario donde dice abruptio, es un hematoma. Saben que es bastante difícil diagnosticar esta parte, ya cuando los hematomas son muy grandes, o sea, podemos ver por ecografía, pero cuando ya los hematomas son pequeños, eh, hematomas pequeños, o cuando son a nivel marginal, es difícil diagnosticarlo. Tenemos que tener bastante práctica en lo que es la ecografía. No es tan fácil diagnosticar esto, así que más es la clínica. Un útero doloroso, irritable, que está con tetania, es decir, no hay relajación, un sangrado oscuro, eh, ya nos da a sospechar en un desprendimiento placentario. Así que, compañeros, si nos encontramos con una hemorragia de la segunda mitad del embarazo y con estas características, tenemos que ver. Aquí les he puesto un cuadro que un poco resumen lo que es la placenta previa con
el desprendimiento placentario. La placenta previa es un inicio insidioso, el desprendimiento es brusco, ¿sí? La aparición en la gestación es un 80% y en el parto el 20%, y mientras que el desprendimiento es durante el embarazo. El color de la sangre es importante, ¿no? Sangre roja rutilante en la placenta previa, perdón, y en el desprendimiento es una sangre oscura, chocolatada, que tenemos que ver. Cantidad de la sangre con una placenta previa es más abundante y en el desprendimiento puede ser escaso o a veces no puede haber sangrado, por lo que les acabo de explicar. El flujo de sangre es intermitente, un 80% en la placenta previa. En, en el desprendimiento es único. El dolor, en la placenta previa no hay dolor, dice, ay, me bajó algo, pero no tienen dolor, mientras que en el desprendimiento, 3 cruces de dolor muy intenso. Hiperestesia abdominal no hay en la placenta previa, en el desprendimiento 3 cruces. El tono uterino es muy importante. Generalmente con las características del sangrado y el tono uterino y el dolor es algo muy, muy ya diagnóstico para nosotros saber si es una placenta previa o un desprendimiento. El tono uterino, útero muy leñoso, duro, si tiene hipertensión arterial, como les decía, en el desprendimiento es muy frecuente ya cuando tienen trastornos hipertensivos. Eh, en la placenta previa, hijo, se nos puso vampiros ahí. No manipulen las diapositivas, por favor, compañeros. Vamos a cargar de nuevo las diapositivas. Sí, ya existe. Ya, gracias. Puede haber sufrimiento en la placenta previa, dependiendo de la hemorragia, puede haber sufrimiento fetal, no, pero generalmente está normal, mientras que en el desprendimiento hay compromiso fetal o no puede haber tampoco. Presentación del feto es la placenta previa, son frecuentemente presentaciones no frecuentes de pelvianos, transversos, oblicuos, mientras que en el desprendimiento puede ser normal. Y el estado materno, comparado con el desprendimiento, la clínica es mucho más florida en la mujer embarazada, en la placenta previa, dependiendo el sangrado y todo esto. Las dos tienen una gravedad inmensa, pero el desprendimiento placentario puede la paciente complicarse mucho más. Las complicaciones del desprendimiento, como ustedes van a ver aquí, shock hipovolémico, coagulopatías, sí, que pueden llegar a una coagulopatía intravascular diseminada, por consumo de los factores de coagulación, y los valores analíticos van a estar disminuidos. El fibrinógeno menos de 150, entonces menos de 200, trombocitopenia, tiempos de coagulación dentro de lo normal o prolongados por el consumo, que pueden ser ya las complicaciones. La recurrencia de un desprendimiento es del 5%, el pronóstico materno, la mortalidad es del 1%, pero tiene una alta morbilidad, que es totalmente diferente. Y el fetal, la mortalidad cambia totalmente, sube al 50 al 80%, y la morbilidad sobre todo en neurología, es decir, hay secuelas. Algo que quiero recalcar aquí muy importante es que el materno, como ustedes ven ahí, la mortalidad es del 1%, pero siempre teniendo un tratamiento muy adecuado, ¿no es cierto? Y oportuno. Pero la morbilidad de todas esas pacientes es muy alta. Estas pacientes ya tienen shock hipovolémico, transfusiones sanguíneas, entrarían ya en lo que es las pacientes NIARMIS, ¿sí? El tratamiento del
de lo que ya es el desprendimiento placentario. O sea, esto ya es en las claves obstétricas. Algo así muy rápido, porque después van a ver a detalle con los otros docentes y también vamos a ver ya en los talleres que nosotros tenemos que nosotros hacer un manejo integral de lo que es la hemorragia obstétrica. Colocar dos vías, tomar muestras de sangre, gasometrías, canalizar con cristaloide, preferible un lactato de Ringer. Tenemos que nosotros preparar ya sangre con pruebas cruzadas, tenemos que ver la causa de la hemorragia, cuál es el tratamiento que vamos a hacer con esta paciente. O sea, si estamos en una atención primaria en salud, transferir inmediatamente. Ahí está bien, gracias. Evacuación uterina rápida, de forma menos peligrosa. Si está el feto vivo, una cesárea. Si está el feto muerto, intentar parto vaginal. Les puse como interrogante. Dependiendo del grado de dilatación, si viene una gran multípara con 8 o 9 de dilatación y ya vemos que está en un plano 2, 3, o sea, tenemos que ver la vía mucho más rápida. Estamos... Ya era la última, creo, pero no manipulemos las diapositivas, compañeros, por favor. Nos salen todo. Por lo tanto, sí, el manejo multidisciplinario de esta paciente sí nos va a llevar a un manejo muy adecuado. Sí, generalmente estas pacientes con desprendimientos placentarios, placentas previas, ya pacientes muy graves, tienen su manejo en lo que es ya unidad de terapia intensiva. ¿Por qué razón? Porque el manejo hemodinámico de estas pacientes, conjuntamente con el manejo de choque hipovolémico, tiene que ser un cuidado intermedio o un cuidado intensivo, dependiendo de las características de las pacientes. Por lo tanto, sí solicitamos a ustedes, compañeros, tanto de primer nivel como de segundo nivel, se tomen en cuenta muchas características de estas pacientes. Ya, vamos a ver. Aquí, esto ya vimos. Generalmente el manejo de las claves obstétricas, de las hemorragias de la segunda mitad de embarazo, es una clave obstétrica, clave roja. Si la hemorragia no se controla farmacológicamente, como hemos visto en un desprendimiento placentario, y si tenemos un útero de Cuvalier, o vemos que tenemos una atonía, una hipotonía uterina, tenemos que ver diferentes formas ya de control. En este caso, por ejemplo, no nos iríamos directo a la histerectomía, pero dependiendo de las características, sí, como les explicaba anteriormente, podemos hacer una ligadura, suturas hemostáticas como de Belinch, podemos hacer una ligadura de las arterias uterinas con la técnica de Posadas, podemos hacer un manejo de las ligadura de las arterias hipogástricas y el último de los casos, una histerectomía. Vuelvo y recalco según las características de la paciente. El útero de Cuvalier no obliga a la práctica de una histerectomía, como les acabo de decir, depende de las características de la paciente y segundo, del grado de infiltración que tenemos nosotros a nivel uterino. Para un poco retroalimentar, el útero de Cuvalier es la infiltración hemática hacia las fibras del miometrio, provocando que exista ya una destrucción a nivel de estas fibras y no exista una respuesta de contracción. Como ustedes ven aquí, vamos a ver la tercera causa de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo,
¿Qué son las anomalías placentarias? Tenemos ruptura del seno marginal, vasa previa, placenta circunvalada, placenta membranácea, placenta subcenturiata, que son causas de hemorragias en la segunda mitad del embarazo. Poco frecuentes, pero se pueden dar. Como vuelvo y recalco, el 80% de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo es de causa placentaria. Entonces, por eso estamos viendo las placentas previas, el desprendimiento placentario y ahora lo que es las diferentes características de las anomalías placentarias, ¿no es cierto? Vamos brevemente a ver cómo es ruptura del seno marginal. ¿Qué es esto del seno marginal? Es un desprendimiento a nivel, como su nombre lo dice, marginal, de los diferentes vasos venosos eh, o de estas lagunas placentarias que nosotros tenemos, que se hacen a veces hemostasia solitas, pero podemos ver un sangrado escaso que pasa. Es las típicas que decimos, la típica que decimos, hacemos la ecografía y vemos una placenta fúndica, posiblemente sin hematoma, sin nada, pero tuvo un sangrado la señora. Descartamos cualquier parte de sangrado cervical que tenga pólipos, lesiones o algo, y vemos tuvo un sangrado, puede ser una ruptura del seno marginal, eh, que puede simular que está comenzando con una labor de parto prematuro y tuvo un sangrado, o sea, y se da en un 60 al 70%. Puede haber un sangramiento del 100 a 200 centímetros, muy variable también. Podemos ver como un pequeño también un desprendimiento, pero está un útero relajado, es decir, que en donde podemos tener un manejo expectante. En 1 de 2% de los casos puede hacerse muy grave esto y puede provocar la mortalidad perinatal en 1 de 2%. Tratamiento, amioresis o más oxitocina, dependiendo la edad gestacional, depende, ¿no es cierto? Anteparto en un 30-40%, como la placenta previa, descartándose esta. Diagnóstico, ver el coágulo en el seno roto, o sea, ya más específico, con una muy buena ecografía, pero ahí lo dejamos. También tenemos otra alteración que es la placenta velamentosa, como ustedes ven ahí esquemático y de forma real. En el lado izquierdo vemos acá también que estos vasos se pueden lesionar. Estos vasos se pueden lesionar y pueden dar un sangrado. Y la vasa previa, o sea, la vasa previa ya es una emergencia que si nosotros no actuamos inmediatamente, esto si les toca en un centro de salud, subcentro de salud, o sea, vamos a tener un óbito fetal, porque hasta transferirle a la paciente, ese bebé se nos va a morir. Y si tenemos un monitoreo fetal, se va a ver un registro sinusoidal, es decir, que se ha roto un vaso y va a haber sangre fetal y ese bebé se va a morir en un 60%. Y ustedes ven al último, cesárea urgente y transfusión del neonato. Placenta circunvalada, se da del 2 al 15% de las placentas marginadas. Es un repliegue amniocorial, como ustedes pueden ver en imagen. La mayoría son asintomáticas. Si nosotros nos ponemos a revisar bien las placentas cuando atendemos los partos, vemos maravillas. A veces quistes, vemos tumores benignos de la placenta, o sea, tenemos varias patologías placentarias, pero a veces no revisamos muy bien. La severidad es variable dependiendo las características. Vemos acá también placenta membranácea. Es una placenta fina y amplia por falta de atrofia de las vellosidades capsulares. Puede haber una hemorragia moderada o severa dependiendo las semanas. Frecuentemente hemorragias del alumbramiento que podemos tener acá. Ustedes ven ahí en una fotografía una placenta totalmente atrófica a nivel al lado derecho, que está pintada en verde y amarillo, sí, y al lado izquierdo normal. Entonces es una placenta bastante desnutrida, digamos, en ese sentido, para entenderle. Placenta subcentariata o lóbulos subcentariatos o accesorios. Esto nos pasa mucho,
que nosotros hemos tenido casos que vienen con, sí, dio a luz normal, la placenta salió completa, nadie lo niega, pero por ahí, y nosotros hacemos una ecografía y vemos, pero si salió toda la placenta, les molestamos a los pobres residentes o profesionales que están en la parte ya de atención primaria de salud, y vemos nosotros esto, y no, y puede ser una placenta subcentariata, una placenta, un lóbulo accesorio, y que se produjo una hemorragia obstétrica de causa por tejido, ¿no es cierto? Acordémonos de las 4 T's: tono, tejido, trauma y trombina. Entonces puede estar provocando una hemorragia. Listo. El otro. Hasta el... Bueno, entonces nosotros, para ya terminar, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las hemorragias de la segunda mitad del embarazo son el 80% de causa placentarias, y entre esas lista que les envié al inicio, que les di al inicio, está la placenta previa, el desprendimiento, y esta parte de las anomalías placentarias. Hay que tomar en cuenta que toda hemorragia obstétrica o toda hemorragia de la segunda mitad del embarazo, nosotros tenemos que manejar como una clave obstétrica, que en este caso sería la clave roja, y referir a un nivel mucho mayor, a un nivel mayor, que sería segundo o tercer nivel, dependiendo de las características de la paciente y de la edad gestacional. No sé, compañeros profesionales, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que podremos ver en estos 10 minutitos, no sé. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame. ¿Cómo está? Le saluda el obstetra Cristian Quispe. Doctor, una pequeña consulta. Hace unos meses atrás tuve 2 casos de pacientes diagnosticadas mediante ecografía en el primer trimestre, más o menos entre las 12 semanas de placenta previa. La una era placenta previa oclusiva total y la otra placenta previa marginal. Pero con la evolución de los embarazos y los cuidados no presentaron sangrado. Y lo que me sorprende, y quisiera saber cuán factible o si se puede dar este caso de que la placenta migre y se ubique ya casi en una posición fúndica, o al menos cerca de ser fúndica, porque sería la primera vez que yo tengo un caso así. No sé si es que en qué porcentaje se puede dar, o tal vez pudo haber sido un error del ecografista, no sé, así decirlo. ¿En qué semana me dijo? Disculpe. Le diagnosticaron más o menos entre las 12, 14 semanas de embarazo como placenta previa. La una oclusiva total y la otra marginal. ¿En la misma paciente o diferentes No, no, pacientes? son 2 pacientes diferentes, pero cuando en el transcurso del embarazo ya les volvimos a hacer un eco tanto en el segundo como en el tercer trimestre, entre las 25 y 33, 34 semanas, resulta que dejaron de ser placenta oclusiva total y marginal y estaban casi fúndicas. Entonces no sé si es que fue un error del imagenólogo o fue tal vez que sí puede darse estos casos. Bueno, sabe que es muy buena su pregunta. Ya le entendí la pregunta. Verá,
En el sentido que las placentas previas se diagnostican en el segundo trimestre y con mayor seguridad a partir de las 22 semanas. Esto que digan que la placenta 12, 13 semanas, placenta previa, oclusiva total, parcial, marginal y todo en el primer. Bueno, tomemos en cuenta que la placenta se acaba de formar a las 17 semanas y por eso a las 17 semanas y después nosotros tenemos ya la evolución de la placenta y no es que migran, sino que por el crecimiento uterino la placenta ya se va ubicando en la placenta ya se ubica y a lo que va creciendo ya tiene su ubicación definitiva, ¿no es cierto? Que puede ir, por ejemplo, si una placenta a las 22 semanas está marginal y va con el crecimiento uterino, puede irse alejando del orificio cervical interno, pero por el crecimiento uterino, no porque la placenta va caminando solita. Eso es yo diría un mito. No se ha dado eso. Mejor dicho, yo creo que el desconocimiento a veces yo creo que la ecografía obstétrica, así como hacen ecografía de abdomen, ecografía tiroidea, es un mundo diferente. Hay que tener un buen criterio y una muy buena formación para diagnosticar estas cosas. Que le hayan dicho eso en el primer trimestre me parece algo absurdo. Primero, y no se da. Podemos hablar de una placenta previa, de placentas previas, yo le diría con una seguridad desde las 22 semanas. Pero antes de eso, no podemos hablar de placentas previas ni ninguna de esta patología. No sé si queda respondida su respuesta, doctor. Sí, sí, muchas Su gracias. Más pregunta, que perdón. todo, sí, sí, muchas gracias, doctor. Sino que también justo coincide que en esa época, no sé, algún problema tuvo la impresión, no nos dieron con el impreso de la ecografía que realizaron ni como para corroborar viendo las imágenes, y solamente fue ¿cómo se puede decir? El escrito, el informe que nos dieron. Entonces, por eso es que a mí también me quedó la duda, pero bueno, al fin y al cabo no presentó ningún signo clínico de hemorragias como para poder aseverar si es que fue o no fue. No, usted mejor asústese cuando ya le venga ya la placenta a las 22 semanas y le digan placenta previa de cualquiera de los tipos y mejor tiene que ir viendo la evolución de esa placenta, viendo cómo va creciendo el útero y también cómo va la placenta posicionándose adecuadamente, ¿no? Pero, pero antes de eso, hablar de eso al primer trimestre es bastante complejo, ¿no? No, eso no está bien. Mejor ya desde el segundo trimestre. Muchas Hola, gracias. ¿Ya? buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Le habla la doctora Carmen Dávila. ¿Cómo está, doctora? Dígame. Sí, solo para acotar sobre el tema que el obstetra preguntaba en este momento. En Dígame. realidad, la situación de las placentas, nosotros cuando hacemos diagnóstico ecográfico, Ya. podemos decirlo, podemos mencionar dónde está, y obviamente es importantísimo que la foto sea enviada para que los colegas hagan su propia interpretación, pero sin Ya. lugar a dudas, certeramente deberíamos, ya quienes hacemos Ecografía. la parte clínica, bueno, uno en ecografía a principios por la ecografía de la semana 12 ya podemos indicar dónde está la placenta, La pero debemos. ubicación, más o menos. Exacto, ¿dónde Ujú, está ubicada la placenta para ese tiempo? ujú. Pero quienes interpretamos ya, quienes recibimos el resultado, debemos tener el criterio muy bien fundamentado de que si en ese momento se está hablando de placenta previa, es Exacto. donde está ubicada en ese momento, pero que definitivamente la placenta se va a ubicar ya a partir de la semana 22-24. En ese momento nos dicen que la placenta es previa, pues con seguridad la placenta se va a quedar allí a partir de ese momento. Perfecto, muy Antes bien. solamente es la ubicación. Claro, no. Después de la semana 22-24 es cuando ya la placenta va a ubicarse
en un sitio definitivo. Antes no. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su acotación. A ustedes. Buenas noches. Con respecto al mismo tema, también podría acotar algo más desde mi punto de vista. Y es simplemente pues que debemos de todos los profesionales de obstetricia, tener el conocimiento que a medida que va evolucionando el embarazo, a partir de las 20 semanas ya podemos evidenciar el crecimiento del segmento uterino. Entonces, allí recién podemos interpretar la ubicación o la distancia, mejor dicho, de la placenta, sea en cara anterior, sea cara lateral, en relación al orificio interno cervical. Eso es todo. Gracias, muy amable por su acotación. Doctor, buenas noches. Le habla la licenciada Karen Díaz. Quería preguntarle respecto a lo que es la fase previa, lo que vemos en la diapositiva. En caso de suscitarse en una unidad de salud de difícil acceso, en este caso, en el parto, ¿cuál sería el accionar de los profesionales? Porque dijo que es súper raro y que realmente tiene bastante riesgo. En atención primaria en salud. Sí, por ejemplo, en un centro de salud tipo C, que obviamente tienen partos normales, pero si se suscita esto, ¿cuál sería el accionar en este caso? Transferir inmediatamente a la paciente al segundo nivel para una cesárea de emergencia, pero es cuestión de minutos. Usted se da cuenta si es un vaso muy grande. O sea, sabe que yo he visto una sola vez en mi vida esto. No es que tengo muchos años, pero es bastante raro. Y la única vez que he visto, ese bebé llegó muerto. O sea, tenemos cuestión de minutos, es cuestión de ver, identificar un sangrado y con el monitoreo ahí vamos a ver un patrón sinusoidal que se llama y tenemos cuestión de 5 minutos para sacarle al bebé. Entonces, si esto se presenta en una atención primaria en salud, realmente estamos frente a una muerte fetal, a un óbito fetal. Sería inmediatamente transferirle a esta paciente ya por las complicaciones maternas, ¿no? Pero de ahí pensar en la vitalidad de mejor dicho, en la vida de este feto, ya sería bastante difícil. No habría, yo creo que no habría ninguna solución a nivel de atención primaria en salud. Eso. Listo, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? O damos por terminado la clase. Muy amable, muy buenas noches con todos. Estaremos con el próximo tema que me toca a mí, es de la inserción placentaria, perdón, de lo que es las placentas ácretas. Así que es importante que yo sí les solicito a ustedes que cuando tengamos estas clases, y ustedes ya me comunicaron que tienen el cronograma, siempre se lea o se adelante un poquito el tema para poder conversar más y sobre todo si algunas personas ven evidencia o pueden aportar con la clase, todos salimos aprendiendo y esto es muy bueno, así que también felicito a las compañeras y a los compañeros que participaron hoy día porque, o sea, ya nos dejan los conceptos claros y sobre todo ganamos todos, ¿no? Así que se les agradece mucho y hasta luego, compañeros, que pasen bien.